Es un placer y un gusto enorme estar hoy aquí en Salto junto a autoridades nacionales, autoridades departamentales, autoridades de la enseñanza, para celebrar la declaratoria de este edificio, que en realidad comenzó el año pasado y en el marco de lo que fue la asignación de destino y objetivos del Día del Patrimonio. Recordarán que el Día del Patrimonio estuvo dedicado en aquella oportunidad a constructores de escuelas y liceos, y uno de los nombres de los homenajeados era precisamente el de José Geps. José Geps, que es bueno recordarlo, tal como lo hizo la directora, junto a Felipe Zamora, que fue otro grande de la arquitectura moderna de este país, apenas conocido, muy poco conocido quizá, porque trabajó en el marco de las oficinas públicas, donde no siempre se identifica muy bien quiénes son los autores de las obras que el Estado realiza. Pero la celebración de este bien, también debe recordarse, se realiza en Salto. Salto, ustedes saben, es una ciudad con un riquísimo patrimonio del siglo XIX, del siglo XX, pero sobre todo Salto tiene un muy buen patrimonio moderno, de arquitectura moderna, con sus propios arquitectos locales de enorme dimensión, como lo fue el arquitecto Newton, como lo fue el arquitecto Francisco Lucas, más conocido como Pancho Lucas, o como alguien a quien conocí y fue profesor de la universidad durante mucho tiempo, que era Carlos Rodríguez Fosalva. Hay muy buena arquitectura del mismo tiempo en que se proyectó este edificio, que fue proyectado en Montevideo. Es decir, Salto tenía una arquitectura que le iba a la par a obras como esta. Entonces, esta declaratoria debe reconocerse en el marco de un contexto de arquitecturas análogas realmente muy buenas. Y veo que hay tanto joven y me importaría mucho que vieran esas arquitecturas como parte del mejor patrimonio que tiene la ciudad. En ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer, en lo que hace a la formación en la materia patrimonial. Este año comienza en cuarto año a trabajarse todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, y esto me parece que es muy importante. Estaba faltando en la formación media esta línea de conocimiento e información en el estudiantado, e ir generando una cultura del patrimonio que creemos muy importante. En estos momentos, como ustedes habrán visto a través de las noticias, también hay acciones muy duras contra el patrimonio. Hay procesos de deterioro, algunos naturales, hay procesos de acciones vandálicas. Bueno, tenemos que poder revertir esa situación, y gran parte de eso, o de esa tarea, se debe realizar precisamente de institutos como este. Así que nada más, muchísimas gracias, y estoy realmente contento de esta celebratoria y de esta declaratoria en definitiva. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Qué lindo ambiente, qué lindo ver a tantos estudiantes participando activamente de esta ceremonia. Personalmente es una inmensa alegría estar aquí y estar haciendo hoy este acto. Primero porque tiene que ver con una política general de este ministerio que tiene como una de sus líneas fundamentales de acción la descentralización. En todas las áreas de actividad del ministerio estamos promoviendo activamente la descentralización, estamos tratando de enderezar esa vieja deuda que el país tiene con el interior de la República, esa vieja historia de ignorancia, de postergaciones.
que el interior de la República no se merece. Parte de ese trabajo a favor de la descentralización tiene que ver con esta clase de declaratorias. Miren, la ley de patrimonio es de la década de 1970. Es a partir de la aprobación de esa ley, principios de 1970, de la década de 70, que se empiezan a declarar monumentos históricos. Quiere decir que hace muchos años, muchas décadas, que en el país venimos declarando monumentos históricos. Y si uno mira la lista, se da cuenta que hay una concentración enorme de declaratorias en Montevideo y en zonas que quedan cerquita de Montevideo. Y eso no es porque en el interior no haya edificios que merezcan esa declaratoria. Ese es el resultado simplemente de una mirada corta, de una mirada centralista, de una mirada que históricamente ha tenido dificultades para ver lo que hay un poco más allá. Y cuando esta administración empezaba, tuvimos una reunión con el señor director de Patrimonio y yo le dije, mira, vamos a proponernos un objetivo y es que cuando nos estemos yendo, hayamos hecho mucho más declaratorias de monumentos históricos en el interior que en Montevideo. Y lo venimos cumpliendo. Y lo venimos cumpliendo. Y cada vez que hacemos una declaratoria de este tipo, nos convencemos un poco más de lo importante que es hacerlo. ¿Cómo puede ser que este edificio haya demorado tanto tiempo en ser reconocido como monumento histórico? Primero por sus calidades arquitectónicas, obviamente, y lo mencionaba el arquitecto Rey, y es así. Cuando el año pasado dedicamos el Día del Patrimonio a constructores de escuelas y liceos, el arquitecto Sheps, el principal creador estaba sin duda en la lista de esas figuras emblemáticas que se ponen en representación de muchos más. Pero además, y yo me pregunto hasta qué punto los estudiantes son conscientes de eso, esta institución es una leyenda de la educación uruguaya. Este no es un liceo más. Este es un liceo emblemático para la educación uruguaya. Y un liceo que encarna una historia que es la mejor historia de nuestra educación. Es verdad que es el más viejo y eso es una especie de condecoración para Salto, como es una condecoración para Salto, lo mencionaba el señor director general, que la escuela privada más antigua del país, la escuela IRAM, también está en Salto. Fíjense que es una escuela tan vieja que la fundó Leandro Gómez, un personaje que asociamos con el pasado muy remoto. Y como pasa con cierta frecuencia, a Leandro Gómez está asociado a la defensa de Paysandú y a la política y todo eso, pero además fue un reformador de la educación y un hombre fuertemente comprometido con la educación, como mucha otra gente que tal vez recordamos por otras cosas, pero no por el papel esencial que jugó en la educación. Y es un liceo que repite una historia que pasó varias veces, que es, efectivamente, empezó como un emprendimiento privado. No vamos a entrar en historia chica, pero empezó inicialmente, muy al principio, uno de los dos fundadores, el otro entró como docente, resultó mejor administrador que el fundador inicial, hicieron una dupla fantástica, lo hicieron crecer, consiguieron el reconocimiento y el apoyo de la comunidad. Y cuando estaban veteranos, cuando había llegado el momento de retirarse de la educación de la actividad educativa, cuando llegó el momento de jubilarse, hicieron un acuerdo con el Estado, que era que les transferían la institución y a cambio de eso, en lugar de cobrar un dinero como hubiera sido una venta normal, cobraban una pensión complementaria mientras vivieran. Una consecuencia de eso es que fue un gran negocio para el Estado el modo en que se incorporó este liceo.
Esa es una historia que se repite en nuestro país. Por ejemplo, el año pasado, cuando cerrábamos el Día del Patrimonio, lo hacíamos en el Liceo Armando Ubón, en el departamento de Colonia. El liceo rural más antiguo del país, más o menos de la época de este. Empezó también como una iniciativa de la comunidad, empezó también como un liceo privado liderado por un pastor protestante, que era el señor Armando Ubón. En Colonia es una zona donde hay muchos inmigrantes de religión protestante o descendientes de inmigrantes de la religión protestante, y en cierto momento se le transfirió al Estado y hoy es un liceo público igual que este. Eso dice bastante de nuestra sociedad, una sociedad en donde todos, Estado y sociedad, públicos y privados, gobiernos de todos los pelos y de todos los colores, todos siempre valoramos mucho la educación. Y si uno mira la historia, eso viene de la época de la colonia, cuando Montevideo era apenas un caserío y uno ve los esfuerzos enormes que hacía el Cabildo y los aportes que hacían privados para tratar de mejorar la educación. Y con un componente muy fuerte que lo expresa la historia de este liceo y que se nos ha perdido un poquito, que es el valor de lo local, las iniciativas descentralizadas, las comunidades que para su región buscaban mejores opciones educativas y se comprometían y metían todo lo que había que meter y las sacaban adelante. Esa es la mejor historia de nuestra educación. Y esa es la historia con la que tenemos que reconectar. Porque miren, Uruguay es un país que nunca va a impresionar al mundo por su fuerza militar o por el tamaño de su economía. Somos demasiado chicos. Pero sí lo hemos hecho y tenemos que volver a hacerlo, impresionar al mundo por la calidad de su gente, por la formación de su gente, por lo que su gente es capaz de hacer. Y eso se pelea en cada lugar como este. Y eso se construye día a día. Y eso no es solo tarea de los directivos, eso no solo es tarea de los docentes, eso es también un compromiso de los estudiantes y de sus familias. Cuando un chiquilín se esfuerza por formarse, está construyendo un mejor futuro personal para él, con más oportunidades, pero está construyendo un futuro mejor para la sociedad. Porque si ese chiquilín termina siendo un buen médico, de eso se van a beneficiar sus pacientes. Y si ese chiquilín resulta un buen arquitecto, como fue Jeps, un hijo de inmigrantes, resulta en que podemos disfrutar de este liceo. Y así sucesivamente. Bueno, para festejar este día les traje un regalo que ahora voy a entregar a la directora. En el Ministerio de Educación venimos trabajando hace tiempo en un tema que nos importa mucho, que es el tema de los textos. De los textos que se usan para estudiar, de los textos que se usan en clase, en las escuelas y en los liceos. Si uno mira un poquito lo que dicen los especialistas en el mundo, hay una especie de retorno a la importancia de los textos. Los textos resultan una y otra vez uno de los factores que más influyen en la calidad de los aprendizajes. Buenos textos ayudan a mejores aprendizajes, malos textos hacen más difíciles los buenos aprendizajes. Y de varias maneras estamos trabajando en esta línea, estamos poniendo en marcha un sistema de evaluación de textos que en el país no existía hasta ahora, pero además enganchamos eso con otra cosa que nos obsesiona y que tiene que ver con lo que decía muy al principio, que es tal vez una de las brechas más perjudiciales que hay en Uruguay, que es la brecha que separa al país urbano del país rural. El país urbano conoce muy poco al país rural. Y eso es un poco raro porque somos uno de los países más agropecuarios del mundo. Eso tiene consecuencias malas como sociedad, porque estamos divididos, porque no nos entendemos en una serie de cosas, pero tiene consecuencias malas, por ejemplo, para los estudiantes. Porque la falta de información hace que los estudiantes no sepan, a veces, las enormes oportunidades que hay hoy en el Uruguay rural.
Por ejemplo, un chiquilín de ciudad que le encanta la tecnología y que le gustan mucho los drones, va a perder sus oportunidades si no saben que el lugar donde más se usan drones en Uruguay hoy es el campo. Se usan drones en la agricultura, se usan drones en la forestación. Y hay muchas oportunidades de trabajo para personas que conozcan la tecnología, aunque nunca hayan visto una vaca, no importa. Que conozcan la tecnología si saben lo que está pasando en el campo. Bueno, nos propusimos hacer un texto que estuviera alineado con las mejores prácticas internacionales acerca de cómo tienen que ser los textos. Y nos propusimos ayudar a disminuir esta brecha. Entonces, trabajamos 2 años. Nos asociamos a un gran estudio de diseño gráfico, contratamos contenidistas, contratamos asesores técnicos para hacer un texto que sea una especie de presentación del Uruguay rural para los chiquilines del campo. Y para ajustarnos a las condiciones curriculares lo conseguimos con un texto para alumnos de 8º año, por más que puede ser usado por mucha más gente. Lo hicimos, lo imprimimos y se lo ofrecimos en donación a ANEP. Y el CODICEN aceptó la donación y ahora está empezando en estos días la distribución de más de 30.000 textos para alumnos de 8º año de todos los liceos y de todas las UTUs del país. Quiere decir que los chicos de aquí, de 8º año, en el correr de este año, van a recibir este texto gratis para que se lo lleven a la casa. Bueno, además de eso, la idea es que este texto pueda estar en las bibliotecas de los liceos para que los demás puedan mirarlo y para que los docentes puedan mirarlo y para quien esté interesado pueda mirarlo. Así que para festejar este gran día, directora, le voy a hacer un regalo, es una primicia de 3 ejemplares de este nuevo texto para la biblioteca del liceo. Muchas gracias a todos.